Bienvenidos al curso de Geotecnia, una de las materias dependientes del Departamento de Ingeniería Civil, Facultad Regional Córdoba, Universidad Tecnológica Nacional. En esta oportunidad les voy a presentar el capítulo número 11, que corresponde a estabilidad de taludes. Vamos a decir que un talud es toda aquella superficie inclinada del terreno. Lo que se muestra en estas imágenes son bastante impresionantes algunos de los deslizamientos importantes registrados, en donde la envergadura, el tamaño, la masa de suelo involucrado son tan grandes que realmente generan una perturbación importante. Noten ustedes que en este caso se genera una falla que podemos ver que es relativamente circular, es un material fino, desliza sobre las casas que están construidas muy al pie de esta ladera. Podemos ver la presencia de algunas vías de circulación, hay intervención antrópica en este lugar. También se puede apreciar algunas fallas antiguas, algunas fallas un poco más viejas que están presentes en el total de esta masa de suelo que se estaría por deslizar o deslizando. Y seguramente ha habido una serie de factores que vamos a tratar de identificar que han provocado semejante colapso. Esto afectó a numerosas viviendas. Ahí pueden ver ustedes en el año que esto ha ocurrido, año 1995 en Santa Bárbara. Y tenemos en Latinoamérica numerosos casos similares en donde las poblaciones van avanzando hacia los sectores más desprovistos de seguridad y de resguardo, hasta que finalmente ocurren este tipo de calamidades. Generalmente cuando estas fallas ocurren en un lugar donde no hay percibimiento de las personas, ocurre el deslizamiento, quedan las marcas sobre las laderas, pero no pasa de eso. El problema ocurre para nosotros cuando empezamos a ver este tipo de situaciones que afectan tanto las construcciones como a las personas. Así que fíjense en la siguiente imagen, que se presenta cómo afecta las construcciones. En el primero de los casos es un deslizamiento que afecta sobre una de las vías. Situaciones de estas características impide el paso y puede cortar localidades, puede dejar negadas las rutas e impedir el paso de provisiones, de alimentos, de combustibles para provisión de energía, etc. Vean en el segundo un deslizamiento importante durante uno de los sismos registrados en el año 95, en donde prácticamente ha desaparecido la construcción que estaba sobre la ladera del talud. Se aprecian algunos caños de instalaciones que han quedado luego del deslizamiento y situaciones más recientes. Cuando uno habla de cuestiones recientes es porque a medida que van ocurriendo este tipo de fallas, se van aprendiendo, se van realizando nuevas obras, nuevos tipos de sostenimiento, se desarrollan metodologías de trabajo y por lo tanto son cada vez menos frecuentes. No obstante, siempre hay posibilidades de esto y nuestra tarea es intentar lidiar entre un margen económico viable con algo técnico de seguridad que sea relativamente importante. Vean en la autovía esta, en el sismo del 2011, que muchos autos quedaron aprisionados en este talud. Tenía un muro de sostenimiento a este desnivel, no obstante debe haber sido calculado seguramente para condiciones de normalidad, no el sismo que se produjo en ese año allí en Japón. En estas imágenes les presento algunos deslizamientos que tienen más relevancia con nuestro problema local. Ven entonces que se presenta una imagen histórica del CASI del año 77, que fue un sismo emblemático para nosotros porque a partir de allí comienzan a desarrollarse muchos de los reglamentos para prevenir este tipo de problemas contra el sismo, ¿cierto? O provenientes del sismo. En este caso, en el año 77, se aprecia ahí una imagen de gente que había ido al sector a hacer un reconocimiento de los daños y a buscar evidencias sobre cómo influían sobre las estructuras geotécnicas y las estructuras civiles en general. Noten en la parte posterior de la imagen que se aprecia un deslizamiento importante de una de las laderas y cómo se agrupa todo el material, cómo se apiló el material al pie de esta ladera. Sobre el lado de la derecha, en noviembre del 2018 ocurrió un deslizamiento producto de unas filtraciones de líquido en lo que sería la circunvalación de nuestra ciudad,
que volcó los muros de sostenimiento y generó grandes problemas. Muchas noticias estuvieron asociadas a este tipo de inconvenientes. Y en la parte inferior aparecen deslizamientos sobre el Camino del Cuadrado. También una vía controversial. Mucha gente no estaba de acuerdo con la construcción de esta vía y bueno, cada vez que ocurre algo, la prensa, los medios, todos apuntan a este camino. Noten cómo estos derrubios, estos materiales han sido desprendidos de la ladera, es decir, del talud, y caen sobre la ruta. Ustedes imaginen que una situación de este tipo, ahí en esa posición donde tenemos una curva, un auto que viene a 90, 100 kilómetros por hora y se encuentra con este material en el piso, no tiene muchas posibilidades de reacción. Ni hablar qué ocurre cuando vienen dos enfrentados, ¿cierto? Estos problemas son los que nosotros debemos tratar de controlar y de lidiar, buscando establecer un vínculo entre las ecuaciones que pueden estar desarrolladas y cuál es el problema que nosotros estamos tratando de abordar. En este caso, vean, es una ladera que posee un estrato muy firme en la parte inferior y un estrato superior que tiene posibilidades de deslizamiento producto de las pendientes, la infiltración que modifica las condiciones de presiones de poros, hace que la unión, el vínculo entre el estrato superior y el estrato firme ocurra un deslizamiento que se ve traducido en este tipo de laderas. Es un fenómeno que generalmente se lo denomina creep. No solamente está en estos lugares así, este es muy bonito, por eso lo presento en la imagen, en Inglaterra, pero si uno está en nuestras sierras, puede prestar atención y ver que algunos de los postes de iluminación o incluso árboles que habían sido colocados a plomo, es decir, verticales, con el paso del tiempo se han ido inclinando producto del movimiento superficial de la capa vegetal que tenemos, que es donde están las raíces, donde están los árboles prendidos y donde es posible anclar estas columnas de iluminación o columnas para los tendidos eléctricos. En muchos casos estas sufren una inclinación similar a la que se muestra en esta imagen, en el margen superior derecho, y es una fluencia lenta que nos permite modelar el problema de deslizamiento de taludes de una manera, les diría que la más sencilla de las que tenemos presentes, de las que tenemos y que vamos a analizar. Bueno, en fin, estas imágenes simplemente a modo introductorio para que vean dónde se presentan estos problemas. Pero vamos a ponerle un poco de actitud a este tema y vamos a comenzar identificando. Dijimos que un talud es una inclinación sobre el terreno, o puesto de otra manera, si nosotros consideramos una superficie de suelo que medido respecto de una línea horizontal tiene un determinado ángulo, es lo que podemos decir que vamos a denominar como talud. Estos taludes pueden ser de origen natural o pueden ser de origen antrópico. Los naturales son aquellos que los forma la naturaleza y que generalmente están con unas pendientes relativamente suaves cuando el suelo es fino y son pendientes empinadas cuando el suelo se acerca más a una roca, producto de que tiene más resistencia y puede mantenerse más vertical. Los problemas ocurren cuando la fuerza motriz, acá tenemos que imaginarnos un giro, que cuando la fuerza motriz supera la resistencia al corte del material y se genera una superficie de fallo, una superficie de rotura, en donde hay posibilidades de desplazamiento relativo. Y a nosotros, como ingenieros, lo que se nos pide es que realicemos los cálculos necesarios para poder brindar una seguridad adecuada a las personas que van a estar o bien en la cabeza del talud o en el pie del talud. En el coronamiento, es la parte superior, llamado también cabeza del talud, es donde generalmente puede haber construcciones o en la parte de abajo, en la parte del pie. Estos tipos de análisis son los que se conocen como análisis de estabilidad. Y se les llama así producto de que estamos en una instancia muy próxima de equilibrio límite. Es decir, cuando calculamos los taludes, los factores de seguridad son muy reducidos. Esto hace que estemos siempre muy próximos al factor de seguridad unitario. Generalmente los factores de seguridad adoptados para los taludes de alrededor de 1,2 a 1,5. Pero el estado el estado de equilibrio se va a producir sobre la línea de deslizamiento. Tenemos así que en esa línea de deslizamiento necesitamos establecer una estabilidad.
Y cuando hablamos de estabilidad nos vamos a basar en las ecuaciones que vimos en aquella materia. Vamos a plantear equilibrios de giro, equilibrios de momento o equilibrios de fuerzas. Todos en el plano, porque vamos a considerar que estas fallas son a sección plana. Y de esta manera computaremos las ecuaciones necesarias para lograr la estabilidad. ¿Cuáles son los aspectos de relevancia a tener en cuenta cuando vamos a analizar este tipo de estructuras? Y aquí están enunciados. Lo que provocan las fallas sobre los taludes, cualquiera sea su tipo, son los movimientos sísmicos, las precipitaciones intensas, erupciones volcánicas, la actividad humana, el cambio en el nivel freático, modificación del flujo subterráneo o fenómenos de deshielo repentino. Pero dentro de todas estas situaciones hay alguna que generalmente tiene mayor relevancia. Por ejemplo, la actividad humana y las precipitaciones son fundamentales, son una de las más importantes de esta lista, porque son las que siempre ocurren. Generalmente un talud permanece estable hasta que viene la época de las lluvias, o hasta que aparece el humano tratando de generar una vía, generando un corte sobre un talud que desestabiliza el resto y que acarrea problemas en los sectores altos del talud. Las modificaciones del nivel freático generalmente están vinculadas con las de las precipitaciones, con lo cual, si bien puede haber fluctuaciones que afecten, normalmente está asociado a este fenómeno. Lo mismo que ocurre con el flujo subterráneo. Yo les diría que la mayor cantidad de fallas se produce por las precipitaciones intensas vinculadas con la actividad humana. Y estas son de las cuales nosotros nos tenemos que tratar de proteger. Los temas que vamos a tratar de revisar son los vinculados con el factor de seguridad, cómo vamos a hacer para establecer el factor de seguridad en este tipo de estructuras, los taludes infinitos con y sin infiltración, taludes finitos con superficie de falla circular, donde el ángulo de fricción sea igual a 0 y donde el ángulo de fricción sea mayor a 0. Es decir, que vamos a estar en condiciones no drenadas y condiciones drenadas. También vamos a revisar aquellos que tienen una falla lineal, una falla según un plano de deslizamiento. Dentro de las fallas circulares vamos a plantear aquellos que toman en cuenta el equilibrio de momentos y nos vamos a centrar o vamos a poner un poco más de atención en un método muy extendido que es el que se conoce como método de las dovelas. Es un método que nos permite discretizar el talud en segmentos y de esta manera plantear el equilibrio respecto a estos segmentos. Las grandes ventajas que tiene este método en particular radica en la gran flexibilidad que tiene para el análisis de este tipo de talud, de este tipo de estructuras geotécnicas. Vamos a presentar cómo definir el factor de seguridad, para lo cual es necesario identificar el talud, dónde está el pie del talud y el coronamiento. Noten entonces que estas líneas son las que definen el contorno del análisis. Luego vamos a idealizar una superficie sobre la cual se va a generar el deslizamiento y por lo tanto tendremos una fuerza motora y una fuerza resistente. La interfaz entre estas dos corresponde a lo que denominamos superficie de falla. Esta superficie de falla es la que nos va a brindar los lineamientos del tipo de análisis que debemos realizar. Esta que se presenta aquí corresponde a una superficie de falla circular, de forma tal que lo primero que podemos apreciar es que existe un peso W que medido respecto de algún punto, de algún centro de giro, que está caracterizado por el centro de este círculo, se va a generar una rotación. Y esta rotación entonces es la que puede provocar el fenómeno de colapso, el colapso del talud. Por lo tanto, identificamos la resistencia al corte del suelo y el esfuerzo de corte solicitante sobre esta superficie. Obtenemos así el factor de seguridad del deslizamiento que vamos a denominar Fs, de factor de seguridad, S por el deslizamiento en sus términos en inglés, y que va a resultar como el cociente entre la resistencia al corte del suelo y el esfuerzo de corte solicitante. Vean que este esfuerzo de corte solicitante tiene un subíndice D, y esto corresponde porque normalmente se lo denomina como demanda. Tendremos así, factor de seguridad sub S va a ser igual
AC más sigma prima tangente de phi sobre C sub D, es decir, la cohesión en la demanda o la que está solicitando, más sigma por la tangente de phi sub D, la tangente del ángulo de fricción en la condición de demanda. Esta ecuación que se ha presentado vincula en numerador y en denominador con los criterios de falla de Mohr-Coulomb, pero podrían existir situaciones donde el ángulo de fricción sea nulo y de esta forma tendríamos relaciones entre las cohesiones. O podría ocurrir que simplemente tengamos un material friccional. En esta situación las tensiones efectivas serían las mismas y lo que tendríamos sería una relación entre el ángulo de fricción, es decir, la tangente de phi, y la tangente de phi respecto a lo solicitante. Entonces se definen de esta manera otros dos factores de seguridad. Un factor de seguridad vinculado con la cohesión y otro factor de seguridad vinculado con la fricción. Lo que no quiere decir esto, que estos factores de seguridad estén desacoplados del anterior. Veamos entonces lo siguiente. Consideremos el factor de seguridad global. Le voy a llamar así al Fs subíndice F. De esta manera vamos a pasar dividiendo el factor de seguridad global y vamos a pasar al primer miembro todo lo que corresponde al criterio de falla de Mohr-Coulomb correspondiente a la demanda, a lo que sería lo solicitante. Bien, de esta manera vean ustedes que podemos desacoplar en el segundo miembro y nos va a quedar C sobre F sub S más sigma efectivo por la tangente de phi dividido el factor de seguridad global, más sigma efectivo por la tangente de phi dividido el factor de seguridad global. Vamos a recuperar el factor de seguridad a la cohesión y el factor de seguridad a la fricción. Recordemos que el primero correspondía a C sobre C sub D y el segundo igual a tangente de phi sobre tangente de phi sub D. Ahora vamos a despejar en ambos casos C sub D y phi sub D. Habremos obtenido de este modo que C sub D es igual a la cohesión dividido el factor de seguridad respecto a la cohesión. Por otro lado, la tangente de phi sub D va a ser igual a la tangente de phi sobre el factor de seguridad a la fricción. Con esto vamos a reemplazar en la ecuación 1. Tendremos así C sobre el factor de seguridad vinculado a la cohesión más sigma prima por tangente de phi sub D sobre el factor de seguridad en phi, igual a C sobre el factor de seguridad global más sigma tangente de phi sobre el factor de seguridad global. En esta igualdad se puede ver que sigma es igual en ambos miembros y por lo tanto C es igual en ambos miembros. Tangente de phi, que aparece en el numerador, es igual en ambos miembros. Esto nos lleva a pensar que el factor de seguridad a la cohesión tiene que ser igual al factor de seguridad global y el factor de seguridad de la fricción tiene que ser igual al factor de seguridad global. De este modo escribimos la ecuación 4, donde el factor de seguridad vinculado a la cohesión debe ser igual al factor de seguridad vinculado a la fricción y debe ser igual al factor de seguridad global. Esto nos indica que cuando comenzamos a trabajar es necesario establecer una compatibilidad en los factores de seguridad. Vamos a analizar a continuación los taludes típicos de análisis para este curso. El primero que vamos a analizar corresponde a taludes infinitos sin infiltración. Vean en esta imagen que es la que caracteriza el típico problema que puede asociarse a la abstracción que vamos a presentar. Vean que en este caso tenemos una superficie rígida sobre la cual el material superior está fluyendo lentamente. Y de esta manera plantearemos cuáles son las fuerzas sobre una sección transversal de profundidad unitaria. Vamos a reconocer entonces esta superficie de deslizamiento como rígida y que corresponde al plano inferior de esta figura que define los puntos B y C. Los puntos A, B, C, D corresponden al elemento de volumen representativo que vamos a analizar para establecer el equilibrio de las fuerzas. H corresponde al material que puede ser susceptible de desplazamiento. La longitud L
define el segmento en análisis. Vamos a poner de manifiesto que la trayectoria de la fuerza W va a cortar la superficie de deslizamiento en un punto. En ese lugar es donde vamos a tratar de realizar el equilibrio de fuerzas horizontales y verticales en relación a un diagrama de fuerzas concurrentes. De esta manera, la fuerza W se puede descomponer en otras dos, una perpendicular a la superficie de deslizamiento, que será la fuerza normal actuante, y una fuerza que tiene la misma orientación que la superficie de deslizamiento, denominada T sub A, que corresponde a la fuerza de corte actuante. Por otro lado, tenemos las cargas reactivas. La reacción estará en la misma dirección, de igual magnitud, pero sentido contrario a la fuerza W, mientras que la fuerza T sub R será igual a la T sub A, nada más que con sentido contrario. Lo mismo ocurre con la fuerza normal de reacción. Entonces tendremos así: N sub R, fuerza normal de reacción; T sub R, fuerza tangencial de reacción. R, tal como su nombre lo indica, es la reacción en la superficie de deslizamiento. Beta va a ser el ángulo que asumimos respecto al plano de deslizamiento con una horizontal. W es el peso de la masa de suelo que estamos analizando. L va a ser la longitud de la sección que habremos adoptado. H, la altura de la masa movilizada, y finalmente F, las fuerzas de equilibrio para el talud infinito. Voy a destacar que en este caso, al no existir agua presente en el problema, las tensiones totales y las tensiones efectivas son las mismas. Por lo tanto, vamos a escribir directamente sigma prima, tensiones efectivas. La tensión efectiva en la superficie de deslizamiento va a estar dada por la fuerza dividida el área. Veamos entonces que la fuerza corresponde a NA dividida la longitud L proyectada sobre la superficie de deslizamiento, en realidad desproyectada sobre la superficie de deslizamiento. La fuerza normal actuante, entonces, la vamos a obtener como la fuerza W proyectada sobre la dirección de la fuerza N. De esta manera, W va a ser gamma multiplicado por H por la longitud L. Y ahora, para proyectarla sobre la dirección de la fuerza N, vamos a multiplicar por el coseno de beta. La superficie sobre la cual va a estar actuando la fuerza N sub A corresponde a 1 metro de profundidad multiplicado por la longitud L desproyectada sobre la superficie de deslizamiento. Vean ustedes entonces que si analizamos un triángulo en ese lugar, para desproyectar necesitamos dividir por el coseno de beta, con lo cual tendremos en el denominador L dividido el coseno de beta. Cuando realizamos la reducción de la ecuación, coseno de beta, podemos pasarlo multiplicando el numerador por la propiedad de productos del extremo por el producto de los medios, y de esta manera tendremos H por gamma multiplicado por L, se simplifica numerador y denominador, y luego tendremos coseno cuadrado de beta. Para computar el esfuerzo de corte tau, lo que vamos a hacer es el mismo análisis que hicimos para la fuerza sigma, pero ahora proyectando sobre la otra dirección. Entonces, en el numerador vamos a tener gamma multiplicado por H, y por L nos va a dar el peso W. Ahora lo vamos a proyectar al peso W sobre la superficie de deslizamiento, y por lo tanto multiplicaremos por el seno de alfa. En el denominador tenemos la misma longitud inclinada, por lo tanto va a ser L sobre coseno de beta. Finalmente, vamos a estar obteniendo que el esfuerzo de corte tau va a ser igual a gamma por H, seno de beta por el coseno de beta. Obtenemos de esta manera la tensión efectiva sigma prima y las tensiones de corte tau. Con estas expresiones entonces continuaremos el análisis buscando ahora establecer el factor de seguridad. Recordemos entonces que el esfuerzo solicitante al corte era tau igual a C sub D más sigma prima tangente de phi sub T. Lo que vamos a hacer ahora es reemplazar lo que obtuvimos por su correspondiente tau, es decir, gamma por H por seno de beta coseno de beta, y va a ser igual a C sub D más sigma prima, en donde sigma prima también lo habíamos determinado y correspondía a gamma por H por coseno cuadrado de beta, para finalmente multiplicarlo por la tangente de phi sub D. Con esto encontramos la ecuación número 2.
Vamos a agrupar y despejar. El segundo sumando del segundo miembro de esta ecuación 2 lo vamos a pasar al primero, restando, y luego vamos a tomar factor común gamma multiplicado por h. En la ecuación 3, vean ustedes que hemos pasado gamma por h, que estaba como producto, dividiendo, y lo hemos puesto en el primer miembro, con lo cual tenemos c sub d sobre gamma h igual a seno de beta coseno de beta menos coseno cuadrado de beta por tangente de phi sub d. Esta ecuación 3 nos sirve ahora para poder establecer los factores de seguridad. Con la ecuación 3 se destaca que c sub d sobre gamma h es un número adimensional, y esto se ve reflejado en los términos trigonométricos asociados mediante las operaciones de resta y producto. Noten ustedes entonces que hemos logrado adimensionalizar el problema a través de beta, es decir, la pendiente de inclinación que tiene el deslizamiento, y por otro lado, por el ángulo de fricción phi sub d. Analicemos entonces, a partir de los factores de seguridad, que teníamos que la tangente de phi sub d era igual a la tangente de phi sobre el factor de seguridad respecto a la fricción. Esto se presenta en la ecuación 4. Vean también que c sub d era igual a c sobre el factor de seguridad a la cohesión. Y por lo tanto, el factor de seguridad lo podemos establecer como la suma de estas dos. Nos va a quedar así: c sobre gamma por h coseno cuadrado de beta por la tangente de beta, más tangente de phi sobre la tangente de beta. De esta última expresión se aprecia que si establecemos que el factor de seguridad sea unitaria, estaremos obteniendo cuál es la altura crítica para la cual se produciría el deslizamiento. Esta altura se presenta en la ecuación 5. Vean ustedes que se ha realizado el reemplazo fs igual a 1 y luego hemos despejado. Luego de trabajar un poquito de álgebra, tomando factor común, sumando y restando, obtenemos la expresión que se presenta en 5. Es decir, que la altura crítica, aquella para la cual el factor de seguridad es unitario, se escribe como c sobre gamma coseno cuadrado de beta por tangente de beta menos tangente de phi. Se ha presentado así cómo establecer la altura crítica para un talud infinito sin infiltración. Noten que hemos podido determinar también cuál es el factor de seguridad a partir de las condiciones geotécnicas del material, como así también del ángulo de inclinación de nuestro talud. Revisamos ahora qué ocurre cuando aparece el agua. Cuando estuvimos conversando al principio de esta presentación sobre los factores que influyen en los deslizamientos, uno de los más importantes correspondía a la presencia de agua. En este caso, entonces, los taludes infinitos con infiltración van a sumar la presión de poros vinculada con el problema. Noten entonces que la tensión de corte a la demanda tau d va a ser el término cohesivo c sub d más sigma menos u por ser tensiones efectivas por la tangente de phi. La tensión sigma ya la calculamos y es gamma saturado por la altura por coseno cuadrado de beta. Respecto a la presión del agua, vamos a analizar un poco el esquema de fuerzas que aquí aparece. Vean entonces que la altura del agua está marcada con un nivel piezométrico. Tenemos que la línea perpendicular a la superficie de deslizamiento hasta la línea donde está el nivel freático corresponde a una proyección de la altura h, es decir, h por el coseno de beta. Luego, el nivel piezométrico corresponde a la proyección de h coseno de beta y por lo tanto será igual a h por el coseno cuadrado de beta. De esta manera, la presión U, la presión de poros, va a ser gamma del agua multiplicado por H por el coseno de beta. Y finalmente, lo obtenido lo vamos a multiplicar por el tangente de phi sub d. Entonces, el esfuerzo de corte tau sub d va a ser C sub d más gamma saturado por H por coseno cuadrado de beta. Y esto es sigma. Menos gamma del agua por H por coseno cuadrado de beta, que esto es U, es decir, la presión de poros, multiplicado por la tangente de phi sub d. Si ahora igualamos
el esfuerzo de corte tau con el tau demandante, vamos a poder establecer la ecuación 2, en donde gamma saturado por h seno de beta coseno de beta es igual a C sub d más gamma saturado h coseno cuadrado de beta menos gamma del agua por h por coseno cuadrado de beta, que esto era sigma menos u, es decir, la presión efectiva, por la tangente de phi sub d. En la expresión 3 hemos realizado algunas simplificaciones. Por ejemplo, gamma saturado menos el gamma del agua sabemos que es peso unitario sumergido, es decir, gamma prima. Nos va a quedar entonces en la expresión 3 gamma saturado h seno de beta coseno de beta igual C sub d más gamma prima h coseno cuadrado de beta por la tangente de phi sub d. Luego vamos a volver a despejar para adimensionalizar, es decir, que nuestras unidades puedan ser simplificadas y obtener de la ecuación un número sin unidades. Para esto vamos a despejar C sub d sobre gamma saturada por h de igual manera como lo hicimos anteriormente, y nos va a dar que es igual al coseno cuadrado de beta factor de tangente de beta menos gamma sumergido sobre gamma saturado por la tangente de phi sub d. Vean aquí, en la expresión 4, si el factor de seguridad es unitario, podemos decir entonces que estaremos en condición de establecer la altura crítica, o en su defecto establecer el factor de seguridad como la relación entre el esfuerzo de corte y el esfuerzo de corte demandante, que es la ecuación que se presenta aquí como número 5. Así entonces hemos revisado cuáles son las ecuaciones que permiten establecer el factor de seguridad y la altura crítica para taludes infinitos con infiltración. En un talud de longitud finita, el método de Kuhlmann permite obtener excelentes resultados para ciertas situaciones. Es el que vamos a presentar en este momento y vamos a identificar entonces los puntos A, B y C de una cuña sobre la cual vamos a suponer que se va a producir el deslizamiento. Este talud está formado por un material que posee un peso unitario, que le vamos a llamar gamma, y vamos a identificar las condiciones geométricas que se presentan en este problema. El talud posee una altura h. Los puntos que definen la cuña de falla son A, B y C. Luego tendremos un ángulo beta que caracteriza el talud respecto de un semieje positivo horizontal. Luego tendremos un ángulo θ que representa el ángulo de la cuña de deslizamiento entre el punto A y el punto C. Esta cuña queda caracterizada por un peso W que tiene un punto de aplicación en esta B minúscula, en la letra B. Ahí hay un punto por el cual pasa el peso W. El factor de seguridad que podremos establecer para esta configuración geométrica va a estar dado por la resistencia que tengamos en el plano de deslizamiento respecto a la carga actuante. Por lo tanto, vamos a identificar y vamos a tratar de establecer cuál es esta carga actuante. Para establecer el peso de la cuña, caracterizado por W, necesitamos establecer el área del triángulo, y con esto tendremos, recuerden ustedes, el triángulo base por altura sobre 2, así que tendremos un medio de la base que corresponde a la línea AC, al segmento AC, la altura que corresponde a BB dividido 2, y a esto lo vamos a multiplicar por el peso unitario. Recuerden que esta área que hemos calculado del triángulo tiene 1 metro de profundidad y por lo tanto W tiene unidad de fuerza. Ahora necesitamos establecer los segmentos. Por lo tanto, el primero de ellos corresponde al segmento B mayúscula, B minúscula, que va a ser igual al segmento AB proyectado sobre la línea AC, es decir, el seno de beta menos θ. Luego tenemos el segmento AB, que lo podemos obtener a partir de la altura h, es decir, h dividido el seno de beta. Luego, el segmento AC lo vamos a obtener a través de h sobre el seno de θ. Reemplazando ahora, en la ecuación 1, W se establecerá como un medio de gamma multiplicado por el resultado que le corresponde a AC, es decir,
h sobre el seno de tita multiplicado por el segmento BB, que este corresponde a h sobre seno de beta multiplicado por el seno de beta menos tita. Así ahora podemos hacer algunas operaciones. Por ejemplo, h multiplicado por h es h al cuadrado. Obtendremos finalmente que el peso W es 1/2 de gamma por h cuadrado seno de beta menos tita sobre seno de tita por seno de beta. Veamos que el peso W va a desproyectarse según una paralela al plano AC en una fuerza T sub A, es decir, una fuerza cortante que es la actuante. Luego tenemos una fuerza perpendicular al plano de deslizamiento que le vamos a llamar N sub A, y el ángulo que forma con W es el ángulo tita. Entonces la tensión sigma A va a ser igual a la fuerza N sub A dividido la longitud A sub C por 1 metro de profundidad. Obtendremos así que la tensión sigma A es igual a la fuerza NA, es decir, la fuerza normal al plano de deslizamiento, dividida la longitud de este tramo AC, que resultaba ser H dividido el seno de tita. También sabemos que N sub A resulta de la proyección de W, es decir, W por el coseno de tita es igual a N sub A. Estamos en condiciones ahora de reemplazar la expresión 3 en la expresión 2, lo cual nos permite obtener la tensión sigma A como W por el coseno de tita dividido H sobre el seno de tita. Pero recordemos que el peso de la cuña W ya lo calculamos y vamos a reemplazarlo. Hemos obtenido entonces 1/2 de gamma por h cuadrado seno de beta menos tita sobre el seno de tita seno de beta multiplicado ahora por el coseno de tita y todo dividido h sobre seno de tita. Vamos a realizar producto de los extremos por el producto de los medios y simplificando nos queda la tensión sigma A va a ser igual a 1/2 de gamma por h por el seno de beta menos tita por coseno de tita seno de tita sobre seno de tita seno de beta, con lo cual podemos volver a simplificar para finalmente obtener que sigma A es igual a 1/2 de gamma por h seno de beta menos tita sobre seno de beta por el coseno de tita. Del mismo modo tenemos que analizar ahora para el esfuerzo de corte. El esfuerzo de corte, tau sub A, es igual a la fuerza T sub A sobre el segmento A sub C multiplicado por 1 metro de profundidad. Vean ustedes que ahora ya conocemos que el segmento A sub C se obtiene como el cociente entre h y el seno de tita. Y sabemos que T sub A es el peso W proyectado sobre la dirección AC y por lo tanto va a ser W por el seno de tita, que corresponde con la ecuación 3. Veamos en la ecuación 4 que hemos reemplazado la fuerza T sub A en el numerador y en el denominador sigue estando h sobre seno de tita. Finalmente, reemplazando lo obtenido en la ecuación 5 tendremos 1/2 de gamma por h cuadrado por el seno de beta menos tita sobre seno de tita seno de beta por el seno de tita. Todo esto dividido h sobre seno de tita. Reemplazando estaremos obteniendo que tau sub A es igual a 1/2 de gamma por h por el seno de beta menos tita, seno de tita sobre seno de beta por el seno cuadrado de tita. Noten que aquí también podemos simplificar el cuadrado de seno de tita con seno de tita que está en el denominador. Obtendremos así finalmente que tau es 1/2 gamma h seno de beta menos phi sobre seno de beta por el seno de tita. Así hemos establecido sigma A y tau sub A, es decir, las tensiones actuantes sobre el plano de falla. Lo que vamos a hacer ahora es establecer cuáles son, en relación al factor de seguridad, la resistencia que tenemos disponible. Y para eso vamos a ver lo siguiente. Fuerzas resistentes se obtienen a partir de la reacción. Tendremos así dos componentes, una que corresponde a la que se encuentra sobre la dirección AC y otra perpendicular al plano de deslizamiento. La fuerza tau resistente está asociada con el criterio de falla de Mohr-Coulomb y se presenta en la ecuación 1, donde C más sigma tangente de phi va a ser igual al tau resistente. Aquí ya sabemos
que sigma es un medio de gamma por h, seno de beta menos tita, sobre seno de tita, seno de beta, por el coseno de tita, seno de tita. Por lo tanto, podemos reemplazar y obtendremos que el esfuerzo de corte va a ser igual a C más el término que hemos encontrado del valor de sigma por la tangente de phi. Ahora, si a esta expresión la dividimos por el tau actuante, habremos establecido el valor del factor de seguridad. Y esto se expresa en la ecuación 3. Vean que aquí tenemos el cociente entre los valores de tau resistente respecto al tau actuante. Vamos a analizar un poco esta expresión que hemos obtenido del factor de seguridad. Vamos a observar que depende de la cohesión, el peso unitario, la altura del talud, el ángulo beta, es decir, la inclinación que tiene el talud respecto del horizontal, el ángulo tita, que corresponde con la cuña de deslizamiento, y también con el ángulo de fricción interna del suelo. Por lo tanto, si nosotros dejamos fija algunas de estas variables, podemos modificar otra de ellas para establecer cuál es la cuña que puede tener el menor factor de seguridad. Notemos entonces que la altura va a estar definida por el problema. El ángulo beta es lo que nosotros vamos a tener como condicionante del diseño y necesitamos proponerlo. Luego, la resistencia al corte no drenada o la cohesión, el peso unitario y el ángulo de fricción del material también son valores que van a ser conocidas. Con lo cual, podríamos decir que esta función del factor de seguridad es una relación entre tita y el factor de seguridad. Es decir, variable independiente, tita, que es el ángulo que se define entre la horizontal y la cuña de deslizamiento. Por lo tanto, podemos plantear esto, vean. Definimos sobre el coronamiento diferentes puntos C. C sub 1, C sub 2, C sub n, hasta el número que ustedes quieran subdividir este segmento. De esta manera vamos a tener diferentes cuñas de deslizamiento. Para cada una de estas podemos calcular a partir del ángulo tita que se forma con esta cuña de deslizamiento un valor del factor de seguridad. Con lo cual vamos a estar obteniendo una figura como la que se muestra en el margen inferior de la pantalla. Vean que el factor de seguridad disminuye hasta un valor mínimo y luego comienza nuevamente a crecer. Este punto donde el factor de seguridad es mínimo se conoce como ángulo crítico y es la cuña de deslizamiento crítica, aquella que posee el menor factor de seguridad. Ahora nos resta contrastarlo con un factor de seguridad adoptado antes de comenzar el análisis. Por ejemplo, podría haber sido 1,5. Por lo tanto, si el factor de seguridad mínimo para esta cuña crítica es menor a 1,5, deberemos reperfilar el talud y establecer nuevas condiciones geométricas para comenzar nuevamente con el análisis. Cuando el factor de seguridad es menor que 1, estamos en una situación muy desfavorable y por lo tanto necesitaremos readecuar las condiciones geométricas o de material para poder estabilizar esta situación. Con esto entonces, vean ustedes que hemos revisado cuáles son las condiciones a partir de las cuales identificamos la geometría del problema y establecemos cuál debería ser la relación entre la resistencia y la carga actuante a través de un factor de seguridad. Determinamos cómo establecer las cargas actuantes, cómo definir las cargas resistentes a partir de las condiciones del suelo y vinculadas estas entre el factor de seguridad, realizar un pequeño análisis de estabilidad del talud para identificar cuál es el ángulo crítico de la cuña y cuál es la magnitud del factor de seguridad. En el próximo encuentro vamos a analizar los taludes finitos que poseen una superficie de falla circular. Analizaremos las fallas de pie, las fallas de base o las locales e identificaremos las metodologías tradicionales de análisis para interpretar estos problemas de ingeniería. Me despido así hasta la próxima, donde veremos la parte 2 de este capítulo número 11.